Bienvenidos a todos los que se unen por primera vez a nuestro espacio. Estamos aquí para traerles información clara, concisa y sobre todo, veraz. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucha controversia y curiosidad, la demanda que se conoce como la verdad revelada. Y para que todos entendamos los pormenores, las implicaciones, y el porqué de este nombre tan sugerente, tenemos con nosotros al abogado que lidera este proceso. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Abogado el placer es mío, gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es exactamente la verdad revelada? ¿Qué tipo de demanda es y qué busca conseguir? Abogado la verdad revelada no es una demanda en el sentido tradicional de solicitar una compensación económica por un daño particular, aunque eso puede ser una consecuencia. Es más bien una acción legal que busca la anulación o la invalidación de ciertos actos, contratos o decisiones que consideramos que se basaron en información falsa o, mejor dicho, en la omisión deliberada de información crucial. El objetivo principal es que se reconozca judicialmente que hubo un engaño, una falta de transparencia, que llevó a tomar decisiones perjudiciales para una de las partes involucradas. Entiendo. Entonces, no es tanto un pleito por dinero, sino por la declaración de que algo que se hizo no fue legítimo, ¿verdad? Abogado exactamente. Se busca la verdad de los hechos. Se busca que un tribunal, de manera imparcial, analice la documentación, escuche a las partes y determine si realmente hubo una manipulación de la información. El nombre la verdad revelada surge precisamente de esa intención, sacar a la luz hechos que han sido ocultados o distorsionados. Y en concreto, ¿qué se refiere esta demanda? ¿Podrías darnos un poco de contexto sobre la situación que la originó? Abogado sin entrar en detalles que puedan comprometer la confidencialidad del caso. Podemos decir que la demanda se origina a partir de una serie de transacciones y acuerdos comerciales que se firmaron bajo el supuesto de que todas las partes actuaban con pleno conocimiento de la situación. Sin embargo, hemos descubierto pruebas contundentes de que se omitieron deliberadamente datos financieros y operativos que hubieran cambiado radicalmente la perspectiva de nuestro cliente al momento de tomar sus decisiones. Es decir, se le vendió una realidad que no era la completa. O sea, que básicamente se le ocultaron datos importantes que, de haberlo sabido, la persona o entidad no habría tomado esas decisiones. ¿Y qué tipo de datos se omitieron? ¿Eran financieros, de mercado, legales? Abogado principalmente se trataba de información de índole financiera y operativa. Datos que revelaban el verdadero estado de salud de las empresas involucradas, así como posibles contingencias legales y deudas que no fueron puestas sobre la mesa. Imagina que vas a comprar una casa y el vendedor no te dice que tiene una hipoteca impagable o que la estructura tiene graves problemas. Eso es lo que buscamos que se reconozca judicialmente. ¡Qué grave! Y entiendo que ustedes, como abogados, tienen pruebas de esta omisión. ¿Podrías darnos una idea de la naturaleza de esas pruebas? Abogado claro. Hemos recopilado una serie de documentos internos, correos electrónicos, informes que fueron elaborados pero nunca compartidos, y testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proceso y que han decidido colaborar con nosotros. Son pruebas sólidas que demuestran que había conocimiento de esta información omitida por parte de quienes negociaron y promovieron los acuerdos. Vaya, eso suena bastante concluyente. Ahora, hablemos de las implicaciones. Si la demanda a la verdad revelada prospera, ¿qué significaría para las partes involucradas y para el ámbito legal en general? Abogado las implicaciones son significativas. En primer lugar, para nuestro cliente significaría la anulación de los acuerdos perjudiciales, lo que podría llevar a la restauración de su posición original o a una compensación por los daños y perjuicios sufridos. Pero más allá del caso particular, esta demanda tiene el potencial de establecer un precedente importante sobre la obligación de transparencia y la buena fe en las transacciones comerciales. Enfatiza que ocultar información relevante no es solo una mala práctica, sino que puede tener consecuencias legales severas. Es decir, que las empresas o personas que pretendan hacer negocios en el futuro, sabrán que no pueden simplemente ocultar información, ¿verdad? Abogado exactamente.
Esperamos que sirva como un llamado de atención para el mundo empresarial y legal. La integridad en las negociaciones es fundamental. La confianza se construye sobre la base de la verdad, y cuando esa verdad se manipula, se erosiona esa confianza y se generan conflictos que terminan en los tribunales. Y en cuanto al proceso legal en sí, ¿cómo se desarrolla una demanda de este tipo? ¿Cuánto tiempo suele tardar? Abogado Las demandas de esta naturaleza pueden ser complejas y, como suele ocurrir en el ámbito legal, el tiempo es variable. Depende de la carga de trabajo de los tribunales, de la complejidad de las pruebas, y de si las partes buscan llegar a un acuerdo o prefieren ir a juicio. En este caso, estamos en una etapa de presentación de pruebas y argumentaciones iniciales. Estimamos que el proceso puede llevar varios meses, incluso hasta un par de años, si llegamos a instancias finales. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de un acuerdo conciliatorio si las partes reconocen la solidez de nuestras pruebas. Entiendo que ustedes están muy seguros de su caso. Ahora, hablemos del nombre. La verdad revelada. Es un nombre muy potente. ¿Quién lo eligió y por qué creen que es el más adecuado? Abogado El nombre, como mencioné antes, surge de la esencia misma de la demanda. Fue elegido por nuestro equipo, no solo como un identificador del caso, sino como un lema, una declaración de intenciones. Queríamos un nombre que reflejara la lucha por sacar a la luz hechos que habían sido deliberadamente ocultados. Queríamos que transmitiera la idea de que, a pesar de los intentos por mantener la oscuridad, la verdad eventualmente saldrá a la luz. Y consideramos que la verdad revelada encapsula perfectamente esa aspiración. Y lo ha logrado porque ha generado mucho interés. Ahora, para la gente que nos está viendo y que quizás se encuentre en una situación similar, ¿qué consejo les darías? ¿Cuándo deberían considerar iniciar una acción legal como esta? Abogado Mi principal consejo es que no duden en buscar asesoría legal profesional lo antes posible. Si sienten que han sido engañados, que se les ha ocultado información relevante en un acuerdo o transacción, es crucial recopilar toda la documentación posible, tomar notas detalladas de los hechos y, sobre todo, hablar con un abogado. Un buen profesional podrá evaluar la viabilidad de su caso, explicarles las opciones legales disponibles y guiarlos en el proceso. No deben subestimar la importancia de la transparencia en los negocios. Si hay indicios de que se ha actuado de mala fe o se ha omitido información clave, es importante actuar. Muy importante esa recomendación. Ahora, si alguien, por ejemplo, está pensando en invertir, comprar una empresa, o firmar un contrato importante, ¿qué precauciones debería tomar? Abogado Ante todo, la debida diligencia es fundamental. Antes de firmar cualquier documento importante, es crucial realizar una investigación exhaustiva. Esto incluye revisar a fondo la documentación financiera, legal y operativa de la otra parte. No duden en hacer preguntas, pedir aclaraciones y, si es necesario, contratar a expertos para que evalúen la situación. En cuanto a los contratos, lean cada cláusula, entiendan su significado y, si algo no les queda claro, no firmen hasta que se disipen todas sus dudas. A veces la prisa o el afán por cerrar un trato nos lleva a pasar por alto detalles que pueden ser muy perjudiciales a largo plazo. Así que, en resumen, investigación, precaución y, por supuesto, asesoría legal. Hablemos un poco del futuro. ¿Hay alguna otra demanda o acción legal similar que estén considerando o que sea relevante en este momento? Abogado Nuestro enfoque principal está ahora en llevar la verdad revelada a buen puerto, asegurando que se haga justicia. Sin embargo, estamos siempre atentos a situaciones que puedan requerir de acciones legales similares. El mundo de los negocios evoluciona constantemente y, con él, las formas en que se pueden cometer actos ilícitos. Estamos preparados para abordar nuevos desafíos legales que surjan, siempre con el mismo compromiso con la verdad y la justicia. Es inspirador escuchar eso. Estamos llegando al final de esta interesante conversación. Para recapitular, hemos aprendido que la verdad revelada es una demanda que busca la invalidación de actos y contratos basados en información omitida o distorsionada. Hemos entendido el contexto general, la importancia de la transparencia y la buena fe en las transacciones, y hemos recibido valiosos consejos sobre cómo actuar y qué precauciones tomar. Quiero agradecer enormemente a nuestro invitado de hoy, el abogado que nos ha explicado todo de esta demanda.
Ha sido una conversación sumamente esclarecedora e informativa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia. Abogado gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y útil como a mí. Si tienen alguna pregunta sobre el tema o quieren compartir sus propias experiencias, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y como siempre, si este vídeo te ha parecido valioso, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con tus amigos y familiares para que también estén informados, y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.